Hola a todos, qué bueno volver a encontrarnos por este medio. Sabemos que estamos un poco distanciados, sí, pero es muy importante que podamos estar conectados con todo con lo que Dios tiene para hablarnos en un mismo sentir. Así que hoy es un día muy especial porque es el Día de las Madres en Argentina y yo quiero saludar a cada mamá que está ahí del otro lado y un saludo especial para cada mamá de la habitación, para cada mamá esforzada y valiente y que tenemos el privilegio de tener tan cerca a esas mamás increíbles que tenemos en la habitación. Bueno, y el saludo para todas, sí. Y hoy tengo el privilegio de poder compartirles el mensaje, acepté este desafío. Como ustedes saben, tengo un hijo de 1 año y medio, Josué, que anda muy dependiente de mamá y con mis otras actividades y otras cosas que debo hacer, me hice un tiempo para preparar este mensaje para este día y me siento muy privilegiada por eso. Así que, ¿qué les parece si oramos para comenzar? Ponete cómodo ahí donde estás y de seguro hay algo que Dios tiene que hablarnos a través de su palabra. Gracias, papá, te damos por este tiempo. Gracias por cada persona que está conectada del otro lado. Te pedimos que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas hablar a nuestro espíritu y que por sobre todas las cosas, que si hay cosas que tenemos que cambiar, que podamos hacerlo, que podamos escuchar tu palabra y que tu palabra nos transforme de adentro hacia afuera. Te entregamos este tiempo, te entregamos nuestros pensamientos, nuestras cargas, para poder disfrutar y recibir de todo lo que viene de parte tuya, papá. Te damos libertad de que hagas lo que tengas que hacer. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, este día especial preparé un mensaje que lleva de nombre Herencia de Fe, y no es solo para las madres, sino también para los padres, para las familias, para aquellos que están por formar familias, para aquellos que quieren saber acerca de esto, de una herencia de fe, ¿sí? Es importante también que este día podamos valorar y honrar la vida de cada mamá, ¿sí? Yo sé que hay muchos que no tienen sus mamás hoy en día con ellas, que quizás la cuarentena nos ha distanciado un poco, todo este tema que está pasando mundialmente. Quizás tu mamá ya no está en la tierra, pero es importante que podamos recordar que hay algo que mamá hizo por nosotros, que hay algo bueno y valorarlo, ¿sí? Y de eso se trata, de honrar sus vidas, valorar todo el esfuerzo que ellas han hecho por nosotras. Y este es un día para eso, para valorar la vida de ellas. Y sabes que cuando nació mi hijo Josué, recuerdo bueno, que es un momento muy único, ¿sí? Y sus primeros días, sus primeros meses que son tan pequeños y necesitan tanta atención de mamá, de papá, y ahí es ahí cuando entendí y todo el trabajo y todo el esfuerzo que mis padres y sobre todo mi mamá había hecho por mí. Sí, todo el esfuerzo que hace una mamá aún durante el embarazo, esos 9 meses cargando en el vientre un ser vivo, ¿verdad? Todo el trabajo y el esfuerzo que hace una mamá en el parto, ya sea parto natural o cesárea, todo el esfuerzo que hace una mamá los primeros días, esos días de que los bebés duermen muy poquito, 2 horas, 2 horas y media, de estar ahí muy pendientes, es un esfuerzo intenso que vale la pena, pero que debemos valorar, ¿sí? Y eso es poco a comparación de toda la vida, de lo que invierten nuestras madres en nuestras vidas, ¿verdad? Y yo quiero que podamos reconocer como madres que ser mamás, que ser dadoras de vida es una bendición de parte de Dios, es un regalo que tenemos y que podamos reconocer eso, ¿sí? Yo quiero que hoy leamos juntos el Salmos 127, 3 y 4, que nos dice: los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces, este Salmos nos ilustra
que los hijos son un regalo, los hijos son una bendición de parte de Dios. Los frutos del vientre son una recompensa, así que importante que podamos entender esto. Y hay otra parte que dice el 4, como flechas en las manos del guerrero, son los hijos en la juventud. Nuestros hijos son flechas. Entonces la pregunta es, ¿qué hace una flecha? Una flecha la podemos direccionar, una flecha la podemos impulsar, la podemos enviar lejos. Y es muy sabio lo que dice este salmo, porque ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Debemos generar una plataforma para ellos, para que puedan llegar más lejos, para que puedan evitar y obviar errores que cometimos nosotros y que no pasen por los mismos y que puedan llegar más lejos, que puedan cumplir su propósito, que puedan cumplir su asignación acá en la tierra, ¿verdad? ¿A dónde los vamos a impulsar? Dios nos da a los hijos para que administremos sus vidas, nos los confía. Hace tiempo hablaba con una amiga que tiene 2 hijos y ella me contaba cómo sus planes, sus estudios habían tenido que frenarse un poco para darles prioridad a sus hijos, y ella me lo contaba como una carga. Y recuerdo haberle dicho que ella no podía ver lo que Dios le había entregado en sus manos, que ella no podía ver que tenía una bendición, que no cualquiera lo puede tener, que tenía un poder para transformar la vida de sus hijos y hacerlos buenas personas, hacerlos personas que cumplan su propósito, que sean algo en la vida, ¿verdad? Entonces yo le dije, mira, hay algo que Dios puso en tus manos, tenés que aprovechar el tiempo, invertir todas tus fuerzas en ellos para que sean lo mejor, ¿sí? Para que sean lo mejor y dar lo mejor en ellos. Quizás tus estudios se tengan que frenar un poco, quizás tenga que ahí menguar un poco el estudio o acomodarse sus tiempos, pero que no dejara de darle prioridad a ellos, que ella tenía un poder increíble en transformar 2 personas chiquititas, ¿sí? Así que es importante que potenciemos la vida de nuestros hijos, que trabajemos en administrar correctamente sus vidas y luego podremos ver los frutos, ¿sí? Alimento, educación y bienes, pero lo más importante y lo que no todos los padres pueden dejar a sus hijos es encaminarlos a tener un encuentro y una relación con Jesús en sus vidas. Hay tantos padres, ¿sí? que es muy fácil, ¿sí? Darle a los hijos alimento, educación, pero hay algo que no cualquiera puede darles y implica dedicarles el tiempo de instruirlos en los caminos de Dios, de dedicarles el tiempo de inculcarles los valores que Dios nos ha dejado y que ellos puedan conocer a Jesús. Eso implica el éxito y la felicidad que ellos podrán tener. Vamos a leer Deuteronomio 6, 5 al 7, que nos dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bueno, acá nos da una ilustración acerca de cómo debemos inculcarles la palabra de Dios, cómo debemos acercarlos al corazón de Dios a nuestros hijos. Y es tremendo cómo primero nos explica que primero nosotros tenemos que amar a Dios. Primero es algo que nosotros tenemos que hacer para que nuestros hijos puedan verlo, ¿verdad? Los expertos dicen que nuestros hijos más aprenden por lo que pueden ver que lo que pueden escuchar. Entonces, ¿qué tal si nos podemos convertir en eso? Que nosotros podamos primero amar a Dios para que sea natural que ellos puedan ver nuestro amor hacia Dios y contagiarse de eso, ¿sí? Y lo segundo es: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino. Y son tan sabias estas palabras porque nos habla de lo cotidiano, de vivir a Jesús en lo cotidiano, en el camino, en el levantar, en el acostar. ¿Sabes? La mejor manera que podemos inculcar a Cristo en la vida de nuestros hijos es en lo cotidiano, es que primero se nos revele
a nosotros, ¿verdad? Cristo, pero que también podamos hacerlo de una manera no rigurosa, no religiosa, sino natural. Así que de esto se trata, de vivir en nuestras vidas diarias a Jesús, ¿sí? Me encanta cuando viajamos a Ecuador, reconozco el trabajo que mi suegra hizo con sus hijos, cada uno de sus hijos y su hija. Son personas que están dedicadas a Dios, que cada persona que se acerca a ellos siempre tienen una palabra de Dios, una palabra de ánimo. Y es por todo el trabajo que hizo el núcleo familiar, que hizo su familia, su madre y su padre. Y esto me encanta. Y cada vez que viajamos puedo reconocer que es cotidiano, que no es forzado, ¿verdad? Y siempre que viajamos se forman altares, ¿sí? Altares familiares de oración, de adoración, de compartir un mensaje, de que cada uno puede exponer lo que Dios le vino hablando, lo que le habla en ese momento. Y es algo natural, es algo que se vuelve cotidiano, no es algo forzado, ¿sí? Y eso tenemos que generar en nuestras casas, en nuestras familias, ¿sí? Te animo a que puedas generar un altar de oración, de adoración en tu casa, con tus hijos. No importa si tus hijos son muy chiquitos, a veces creemos que por ser muy chiquitos no entienden nada y estamos equivocados. Ellos desde el vientre ya pueden percibir lo espiritual, ya pueden percibir las emociones. Entonces, qué importante es de que tan pequeñitos podamos impartir del Espíritu a ellos, impartir de la vida de Cristo a ellos, ¿verdad? Y como decía recién, qué importante que podamos tener un altar en casa, ¿sí? Nunca es tarde para comenzarlo, que no nos avergüence esto, que no nos avergüence juntarnos a orar, juntarnos a leer la palabra. Hay otras cosas que nos deben dar vergüenza, robar, hacer otras cosas sí nos deben dar vergüenza, pero orar no, orar, buscar a Dios en casa no. Así que yo te animo a que puedas hacerlo. Yo no sé si vivís solo, si quizás tenés tu familia con vos, pero que puedas hacerlo, ¿sí? Y quiero decirle algo a cada mamá que me está escuchando, que a veces ser mamá no es fácil, a veces sentimos carga, sentimos responsabilidad por la vida de nuestros hijos, pero yo quiero decirte que si vos crees que no podés, estás equivocada, porque Dios te escogió a vos, que quizás no sos perfecta, pero eres lo que tu hijo o tu hija necesitan. Así que yo quiero decirle a cada mamá que Dios te escogió, Dios te dio una vida, ¿sí? Dios te confió vida, una vida, 2 vidas, no sé cuántos hijos tienes, y es importante que sepas que tus hijos te necesitan, que si Dios te escogió es porque vos podés, ¿sí? Y vamos a leer una historia en 2 de Timoteo 1, ¿sí? Acerca de Pablo estando en la cárcel, escribe cartas a Timoteo, y hay algo muy importante que quiero recalcar. Vamos a leer 2 de Timoteo 1, vamos a leer el 5 y el 6. Y Pablo le dice a Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Hay algo muy importante que Pablo le recalca a Timoteo en esta carta, en estas escrituras, y le dice acerca de una fe sincera que había tenido su mamá y su abuela, una fe que lo había mantenido firme, que resalta quién es Timoteo, que habían formado su vida y quién era él en ese momento, ¿sí? Entonces vemos que hay una herencia de fe, hay una herencia de algo que su abuela y su mamá habían creído y lo habían traspasado hacia su vida, hacia la vida de Timoteo. Entonces vemos más adelante en Hechos 16, ¿sí? Eso lo podemos anotar en casa, lo puedes leer después para estudiar un poco más acerca de esta historia. Pero ahí nos dice que Timoteo, su mamá era judía creyente y su papá era griego, ¿sí? Y es importante saber
quizás el ambiente en la casa de Eunice no era el perfecto, ¿sí? El ambiente en esta casa, si acá nos está relatando esto, es porque hay algo que nos quería decir, y es que quizás el ambiente no era de común acuerdo, quizás los padres tenían choques en decisiones, ¿sí? Sabiendo que uno creía en algo y el otro en otra cosa. Sabemos que los griegos tenían muchos dioses, a diferencia de los judíos que solo tenían un dios. Entonces es muy importante el trabajo que hicieron su madre y su abuela de Timoteo, ¿verdad?, en la vida de él. Y lo que dice Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Vemos que en Eunice había sabiduría para decir las palabras correctas, para instruir a su hijo en medio de desacuerdos, en medio de diferencias. Ella pudo instruirlo en el camino correcto y formar la vida de Timoteo de la manera correcta, ¿sí? En 2 de Timoteo 3:14-17 nos dice, Pablo también hablando hacia Timoteo nos dice, pero tu fe permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vemos acá que Pablo nuevamente recalca las enseñanzas que Timoteo había tenido en su niñez, las enseñanzas, ¿verdad? Y nos da una máxima enseñanza también que la podemos usar como padres, que es que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero también para reprender, para corregir y para instruir, ¿sí? No debemos olvidarnos de esa parte tan importante que implica la corrección. En Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto es tan real, y vemos que Timoteo es un testimonio de eso, de que todas las enseñanzas que él tuvo de niño lo habían mantenido en el camino correcto, ¿sí? El ejemplo de estas dos mujeres nos enseña que no importa cuán difícil sean las circunstancias a nuestro alrededor o cuán deteriorada esté nuestra sociedad, la instrucción en la palabra de Dios ha de hacer una diferencia marcada en el corazón de quien la recibe. Y ¿qué más necesitamos que esta historia, que es increíble, para reconocer que el hogar de Timoteo quizás no era el mejor, quizás no era el hogar perfecto, pero que una madre sabia pudo instruir a su hijo en los caminos correctos? Hay una herencia de fe que había traspasado las generaciones, ¿sí? A través de la abuela y de la madre de Timoteo, y habían convertido a Timoteo en un discípulo encargado de la iglesia, responsable, comprometido e instruido. ¿Sabes? No solo a Timoteo le pasó algo así. Recuerdo mi vida personal, crecer en un hogar con diferentes creencias, ¿sí? Puedo recalcar el trabajo que hizo mi abuela en mi vida, mi madre también, pero mi abuela me instruyó de pequeña, ¿sí? Me instruyó a mí, a mis hermanas, a mis primos. Puedo recordar de muy pequeña yendo a dormir y escuchar cuentos de mi abuela de la palabra de Dios. Puedo recordar muchas correcciones que ella hizo de pequeña sobre mi vida, muchos principios que ella me enseñó que hoy me mantienen a donde puedo estar hoy, ¿sí? Así que creo que es importante eso, que podamos reconocer lo que puede hacer una abuela, una madre en la vida de un niño, ¿sí? Y sé que si hoy estoy acá delante de ustedes es porque hubo muchas oraciones de ellas que me llevaron a
a estar en los caminos de Dios, a estar hoy acá compartiéndoles un mensaje, y yo le agradezco mucho eso, y puedo reconocer que aún las abuelas son un instrumento muy útil. A veces las abuelas sienten que no tienen nada para hacer, que solo les pueden comprar regalos a sus nietos, pero en realidad tienen una tarea también, una tarea muy importante, y que pueden cambiar y direccionar la vida de sus nietos, instruyéndolos desde pequeño. Así que qué importante es que podamos pedir sabiduría, tanto siendo madres, padres, abuelos, para instruirlos, que Dios nos dé las herramientas, que Dios nos dé las estrategias para, aún en medio de una sociedad quizás contaminada, poder instruirlos y que no se aparten de los caminos de Dios, ¿sí? También recuerdo de mi abuela muchas veces que tuvo que corregirme siendo una adolescente, siendo una joven. Muchas veces me sentaba, y con la palabra de Dios puedo recordar cómo ella me mostraba algunas cosas que yo no debía hacer. Y sabes que cuando me encontraba en esos momentos, podía recordar todo lo que ella me había enseñado y apartarme del mal, ¿sí? Y muchas veces quizás hay cosas que no las hice de la manera correcta, pero siempre sus palabras sonaban en mi interior, y yo estoy segura que era la palabra de Dios que había sido instruida en mí y que me marcaba que la dirección que estaba siguiendo no era la correcta. Así que qué importante es eso, que podamos dedicarnos y proponernos a cambiar la dirección de la vida de nuestros nietos, de nuestros hijos. Hay una herencia de fe que puedes pasar a tus generaciones. Si el escenario es complicado, no eres el único, ¿sí? Dios depositó una vida en tus manos para que la administres. Hazlo de la manera correcta. Vivimos en una sociedad llena de caos, llenos de maldad. Cada vez vemos más muertes, violaciones. Vemos tantas cosas malas que ocurren, y decimos, ¿cómo van a crecer nuestros hijos en este entorno? ¿Cómo van a crecer nuestros hijos? Y cómo van a poder ser preservados, ¿verdad? Y yo creo que las herramientas que su palabra nos da de enseñarles de chicos, de que podamos vivir nosotros primeramente a Cristo y traspasarlo a ellos, que podamos ser ejemplos, ¿sí? Para sus vidas, que no hagamos cosas que no queremos que ellos hagan, porque lamentablemente ellos van a aprender más. No importa la edad que tengan, van a aprender más por lo que ven que por lo que les podemos decir. ¿Qué queremos para nuestras generaciones? Yo no sé vos, yo quiero que mi hijo pueda ser preservado, que él pueda caminar direccionado, que él pueda caminar conociendo a Dios. Quiero presentarle un Jesús vivo, un Jesús cotidiano, ¿sí? Un Jesús real. Y también quiero que este día podamos valorar no solo a las madres, sino a cada persona que nos encaminó en esta herencia de la fe, ¿sí? Quizás es un tutor, quizás es un mentor, quizás es un padre, un abuelo. Sabes que es un tesoro, tener la fe, tener una herencia de fe es un tesoro, que si hay personas que estuvieron dispuestas a invertir tiempo en nosotros para que podamos conocer más de Jesús, sabes que tenemos que valorar a esas personas, porque hacen un trabajo hermoso. A veces no hace falta tener un vientre para ser tutores, para ser madres. Hace falta simplemente compartir lo que es esta herencia. Y yo también quiero animar a otros a que quizás vos no tenés hijos, todavía no formaste tu familia, pero que si tenés una herencia de fe puedas ser agradecido con aquellas personas que te lo compartieron, porque es una bendición que está en vos y que va a pasar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios no ve personas individuales, Él ve generaciones, Él está viendo mucho más allá. Y Efesios 6 nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Honra, respeto. La honra y respeto es
premiar lo que otros han hecho por tu vida. Si en este caso dice tu padre y tu madre, sí, tu padre y tu madre. Honremos a nuestros padres, honremos a mamá, sí, hoy que es el día de ellas, que las podamos honrar. Y la honra habla acerca de no quitar su valor, no quitar todo el esfuerzo que ella hizo por encima de algunas circunstancias, por encima de algunos desaciertos que esa persona puede tener, que no le quitemos el valor, que la honra sea constante, que podamos enaltecer, reconocer sus vidas, ¿sí? Y para finalizar, yo quiero decirte a vos que tenés hijos, que tenés nietos, que tenés sobrinos quizás, que no tenés permitido no hacer nada por ellos, no tenés permitido conocer de la herencia de fe, tener una herencia de fe y no compartirla con ellos, ¿sí? No tenés permitido sentirte inútil, quizás por ser tan solo una abuela, como les decía antes. A veces creemos que no podemos hacer nada, pero en realidad podemos hacerlo todo. Tienes mucho por hacer por compartir una herencia de fe. Si eres el primero, puedes bendecir a tus generaciones. Bueno, ahí termina este mensaje. Vamos a orar para cerrar, ¿sí? Así que cerramos los ojos y le decimos gracias, papá, por instruirnos, gracias porque podemos conocer acerca de esta herencia de fe que la hemos podido recibir. Gracias, papá, gracias. Y yo quiero pedirte este día en especial que puedas bendecir a cada mamá, que puedas fortalecerlas, darles la sabiduría que necesitan para instruir a sus hijos en los caminos correctos, que ellas puedan ver el potencial de sus hijos, encaminarlos en los caminos correctos, enseñarles de Jesús, papá, aún por cada abuela que pueda instruir a sus nietos, por cada papá, por cada tío, tía, papá, que puedan instruir a todos los niños que tengan cerca, papá, y que si hay una herencia que hemos recibido, que podamos traspasarla a otros. En el nombre de Jesús, papá, gracias por permitirnos conocerte, por darnos el privilegio de conocerte, y anhelamos que nuestras generaciones puedan crecer y perdurar conociéndote a ti, papá. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, gracias por estar conectado, por estar ahí del otro lado. Nos vemos en una próxima transmisión y feliz día a todas las mamás.